Eh, bueno, fíjate, a mí me gustaría tocar lo que significó para mí encontrar la vejez. Yo nunca pensé en términos de vejez. La pandemia me obligó, porque yo estaba viendo el otro día mi pasaporte y yo entre octubre del 19 y diciembre del 19, yo viajé 3 veces a Europa y una vez a Asia y regresé a América Latina 2 veces. Y un tipo que estaba todo el día activo, haciendo cosas y de repente, ¡pam!, no puedo viajar. Mi proyecto, que son bancos comunitarios, requerían que la gente se reuniera, las reuniones no se pudieron dar y de repente me encuentro en una situación. ¿Qué pasó? Es decir, ¿qué ocurrió? Se me paró el mundo de repente y empiezo a tratar de buscar alternativas, de reinventarme, de hacer cosas, porque yo calculé la pandemia en términos de unos 50 días. Y yo pensé que eso iba a durar eso. Y de repente empieza esa cosa a extenderse, extenderse. Y francamente fue encontrarte de repente que hay algo que se llama discriminación por edad. Yo eso no lo había visto. Yo nunca había sentido. Cuando tú empiezas a buscar alternativas y empiezas a buscar, bueno, has sido exitoso, y te das cuenta que hay una enorme discriminación porque tú eres mayor. La gente considera, hay una narrativa instalada de que nosotros debemos, bueno, y no para la casa. Casi que mis hijos no me lo dijeron, pero no es cierto, pero bueno, casi que te dice, oye, chico, pero aprovecha la oportunidad y quédate tranquilo. Cuando yo no tengo ninguna ganas de quedarme tranquilo. Entonces, bueno, reinventarse, y cada uno se reinventa de maneras muy distintas. A mí me parece, yo conozco a Mireia hace muchos años, Mireia ir a una universidad, yo me fui a bailar rock and roll, que fue la manera en que logré enfrentar esa situación depresiva de, wow, de repente, ¿qué te pasa? Entonces yo hice un maratón de 12 kilómetros del cuarto a la sala, en un maratón virtual que se empezó a hacer como una manera de tal. Pero lo que más me costó fue entender que yo nunca había pensado que yo era viejo y la gente pensaba que yo era viejo. Y me doy cuenta que la gente no solo piensa que eres viejo, sino que los viejos tienen que hacer ciertas cosas que la sociedad considera que hay que hacer. Pero bueno, la reacción inmediata es la de un emprendedor, por supuesto, la de decir, no, esta no la aguanto. O sea, yo me voy a quedar aquí tranquilo, y casi que, bueno, si pierdes el trabajo no importa, tus hijos te mantienen, o te quedas en tu casa ahí tranquilo, ya, no. Entonces empecé a estudiar el tema de la longevidad y empecé a entender esa nueva longevidad y la necesidad de construir una nueva narrativa y de buscar espacios en donde nosotros podamos desarrollarnos dentro de la mentalidad que tenemos, porque tampoco es que es verdad que yo soy un muchacho de 20 años y yo no quiero ser un muchacho de 20 años. No tengo esa intención. Soy un hombre de 67 años, pero absolutamente capaz de seguir aportando y dando a una sociedad. Cuando la sociedad te limita y tú estás acostumbrado a luchar contra los prejuicios, bueno, tu reacción es inmediata. Salomón, Dime. yo tengo acá para mí una pequeña interrupción que a nosotros, baby boomers, nos toca una vez más hacer una invención disruptiva, Exacto. como ha sido el rock and roll. Exacto. Por ejemplo, Bueno, lo que pasa cuando miro las encuestas que los expertos hacen sobre la sociedad y cuando ellos hacen una categorización, una división o una segmentación en edades, ellos usan algunas faixas. La primera es el adulto joven de 18 a 25 años. La segunda de 26 a 35 años. La tercera, 36 a 45. Después, 46
a 55, son los seniors o mayores, y después de 56 a 65. Entonces, los demógrafos, los sociólogos, les toca a segmentar la última etapa, los viejos, es de empieza en los 66 y no hay más segmentación. Entonces, lo que es increíble es que ellos hacen segmentación, división de 10 en 10 años. Y después, si usted tiene 66 años, no importa, tú eres como un viejo de 96 años. Entonces, lo que toca a nosotros, baby boomers, es crear una nueva visión de estilos de vida para las diferentes etapas después de los 60 y algo. Y ahí, ¿sabes, Ricardo? Que yo tiendo a discrepar, en el sentido que yo no creo que a partir de una cierta edad seamos todos iguales. Es cierto que, por ejemplo, un niño de 8 años, uno sabe más o menos cómo está, o para qué decir el de 14 años, ¿cierto? Entrando a la adolescencia. Sin embargo, a partir de una cierta edad, tú no eres joven, pero tampoco eres un anciano. Ahora, ¿qué eres en ese rango? Que no es etario, no lo dice la cédula de identidad, sino que lo dice más bien cómo, el resultado de cómo tú has vivido tu vida en lo físico, en lo mental, en lo intelectual, en lo relacional. O sea, hay muchos factores que inciden en cómo vas a vivir toda esa etapa. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que nosotros ponemos sobre la mesa es dejar de hablar de vejez y hablar de vejeces. Y creo que en ese sentido, la pandemia nos hizo un tremendo favor. Porque en Chile, cuando empezó la pandemia, todas las autoridades decían, y tenemos que cuidar a nuestros abuelitos. Cuando no éramos abuelitos, no éramos nuestros, pero además estábamos cuidando a otros. Hijos que se vinieron a vivir con nosotros porque quedaban sin trabajo, o mamás que necesitaban que cuidáramos los hijos mientras ellas trabajaban. Es decir, eso lo tenemos también en una encuesta que hicimos científicamente válida, que es feliz de compartir. Y hasta el día de hoy día, las personas mayores es más lo que aportamos a los jóvenes que lo que necesitamos que nos aporten a nosotros, que es como contrario al sentido común, ¿no? Esa idea de que los hijos te van a mantener, ¿no? Generacionalmente está ocurriendo lo contrario. Y todos sabemos que los baby boomers tuvimos una capacidad probablemente de armar un colchón, como decimos, que hoy día los jóvenes no tienen. Bueno, pero lo que quiero decir es que cada uno diseña esta etapa. Eso es lo fascinante que tiene. Y depende de las opciones que tú tomes. En que, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Mireya, el nosotros la comunidad, eso es clave. Y en general nos han vendido al mundo occidental el individualismo. Yo soy según lo que me esfuerce, según mis méritos. Y no es así. Sí, hay mucho que yo debo hacer con estilo de vida saludable, estar siempre aprendiendo, pero hay un colectivo que tiene que ver con el estar bien. También tiene que ver, como decía Mireya, con el propósito. O sea, yo creo que al final de lo que se trata es de, cuando llegue el minuto del fin, sentir que hemos dejado una huella positiva en la vida, ¿cierto? Ese es el tipo de factor que te da felicidad y te da lo que nosotros llamamos la vida plena, que es como la bajada a nuestra cultura del concepto de nueva longevidad. ¿Qué es lo nuevo? No somos ni jóvenes ni ancianos. ¿Y cuál es nuestra aspiración? Una vida plena. Se me permite, Jimena, yo creo que el rango entre 55 y 60, 56 y 65 es el rango que nosotros podemos decir que hoy la nueva adolescencia. Esto es un tiempo que nosotros tenemos que mirar lo que vamos a hacer de la vida en los próximos 20, 30 años. Tú me vas a perdonar, pero yo discrepo.
Porque lo que estamos viendo es que personas que 80 años se dan cuenta de su propósito y se ponen en marcha nuevamente. O sea, lo que nosotros proponemos es que nos olvidemos de la edad cronológica y más bien vamos a la edad biológica, que es distinta para cada uno, tiene que ver con factores ambientales, factores genéticos, pero sobre todo es el resultado de decisiones que tomamos antes o que tomaron nuestros padres por nosotros cuando éramos pequeños. Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos junto con Ashoka es, miremos el curso de la vida. En general, nosotros tendemos a pensar en nuestra cultura occidental que hay una primera etapa de preparación, los primeros 25 años, después hay una segunda etapa de producción, más o menos entre los 25 y los 55, y después viene el periodo de descansar. Eso es ridículo. En parte porque concentramos, y yo creo que los hijos de Nena, nosotros lo vemos. hablas de esta perspectiva como una perspectiva del mundo occidental, pero yo creo que lo pasa ahora en China es exactamente el contrario. Yo creo que en los próximos años nosotros vamos a tener una reacción revolucionaria de personas mayores en China. Porque lo que pasa es que con la política de uno hijo, ellos han producido alguna cosa muy extraordinaria. La jubilación de las mujeres en China es de 55 años y la jubilación para los hombres es 60 años. Lo que pasa es que las plazas en China están llenas de mujeres que no tienen lo que hacer y que están solamente a cantar y a bailar todo el día. Y lo que pasa es que en el año 2030 China tendrá 400 millones de personas arriba de 60 años. Entonces, la presión de las personas mayores por hacer un cambio de mentalidad en China va a ser un problema de repercusiones mundiales. Pero yo creo que Mena dice algo que a mí me resulta valioso. Es decir, por supuesto que cada uno depende de la condición de cada persona. El tema no es la edad cronológica. Digamos, el tema es cómo te sientes, qué quieres hacer, porque hay gente que sí quiere retirarse y es su derecho. Gente que quiere irse a hacer jardinería y está muy bien. Es algo, yo me sentiría horrible si yo me dedico solo a hacer jardinería. Me gustaría hacer un poco de jardinería, pero no tanta. Pero hay gente para la cual esa es una alternativa. Cuando un francés sale a protestar ahorita porque le están aumentando la edad de jubilación, es porque quiere tener el derecho de dedicarse a lo que quiera. Porque lo otro que creo que acontece es que nosotros empezamos a sentir, yo no sé si eso es biológico, yo no lo sé, una necesidad de hacer nuevas cosas, de todos modos. Porque si me dices, quiero seguir haciendo lo que venía haciendo, posiblemente no. Quiero hacer algo distinto. Por eso Y es que tampoco en la jornada, perdón, Salomón, o sea, no claro, solamente no quiero hacer lo mismo, sino que tampoco lo quiero hacer 8 horas durante 5 días. claro. Es decir, hay una cierta necesidad psíquica y también biológica de decir, oye, yo quiero reinventarme. Yo quiero hacer algo nuevo. Ahora, algo nuevo para alguien puede resultar ser, me quiero dedicar a sentarme en el parque. O lo que realmente quiera. Y creo que eso es lo bello y lo importante de esta edad, que uno tenga la libertad de escoger. Si nosotros podemos crear las condiciones para que la gente tenga la libertad de escoger y no sea un sacrificio, sino que sea una decisión de vida, pues yo creo que entonces sí estamos haciendo una verdadera revolución. Sí, y yo creo que quizás por eso, un poco pensando en cuáles son los retos de ese cambio de mentalidad, yo sí creo que hace falta como
empezar a pensar en este tema de la longevidad desde parámetros completamente diferentes. O sea, yo creo que de alguna manera es verdad que tenemos referencias estadísticas del crecimiento poblacional y los retos que eso implica para los servicios públicos, por ejemplo. ¿Cómo haces tú para poder ofrecer lugares de cuidado para personas longevas que están en condiciones precarias de salud? O sea, yo creo que esos son retos importantísimos que tienes que entender y que asumir a largo plazo, porque sin duda va a estar afectando la condición de la población y eso es muy importante, ¿no? Pero yo también creo que quizás otra manera de pensar en este proceso de cambio de mentalidad es lograr reconocer esas capacidades que están disponibles en una población que está creciendo y que sin duda tiene una experiencia que puede ser de mucho valor para resolver problemas muy complejos. Nosotros mismos, dentro de la red de Ashoka, vemos, y no lo decían en broma, sino muy en serio, como la mayoría de los emprendedores, o sea, hay un segmento de emprendedores que está ya por encima de los 55 años, y yo estoy segura que van a seguir muy productivos haciendo mucho en adelante, pero nos toca a nosotros justamente promover estos cambios de mentalidad para además aprovechar de esas posibilidades de intercambio intergeneracional, ¿no? O sea que de verdad que yo siento que estamos en un terreno nuevo, fascinante, que no Fascinante. podemos movernos con los parámetros de siempre para medir los grupos de edad, sino entender que más bien hay nuevas maneras de ver estos grupos de población mayor de 65 años y entenderlos según sus propósitos, porque yo sí creo que ahí tampoco podemos meter a todos en una sola cesta pensando que todos van a hacer esfuerzos intergeneracionales o que van a hacer trabajos y van a reinventarse. Es verdad, todo eso forma parte, pero respetando esa posibilidad de cada uno según su propósito, ¿no? Que creo que es un poco parte de lo que implica este cambio de mentalidad hacia el tema de la longevidad, ¿no? Yo creo que propósito, pero también condiciones de vida. Por ejemplo, cuando de repente yo algunas veces he hablado con personas que vienen del mundo rural y que han tenido un trabajo físicamente muy duro, que me dicen, señorita, ya no me da el cuerpo. Lo único que quiero es descansar y quedarme tranquilo en mi casa. Y vaya que es comprensible, ¿no? Hay gente que ha tenido trabajo duro y tedioso. Pero yo creo que para la gran mayoría de las personas que estamos llegando a la edad de jubilación, hay ciertos patrones comunes. Uno es que no quisiéramos que se nos imponga por ley, sino que sea algo voluntario que uno pueda elegir si quiere seguir o no. Segundo, que sea de alguna manera gradual, porque la verdad es que las personas que algún día nos ha llegado la idea de que hemos jubilado, que ese día es el fin de tus relaciones, de tus intereses, de poner en valor tu experiencia y que entras a un vacío, produce mucha angustia y mucha ansiedad. Entonces, que pudiera ser algo programado por ti, diciendo, por ejemplo, me encantaría a partir de ahora trabajar mediodía, o dejarme un día libre, o 2 días libres, y empezar gradualmente a poder salir, y finalmente que sea diverso, porque hay gente que sí quiere seguir exactamente lo mismo, y sí quisiera traspasar a otras personas su experiencia, pero básicamente yo creo que esas son características que hoy día no están sobre la mesa para enfrentar este tema de la jubilación que tiene a todos los países en un zapato chino, ¿no? En América Latina pasa lo mismo, no hay arcas fiscales que logren enfrentar con éxito el tema de las pensiones. Exactamente.
Ahora, hay unos problemas sociales complejos, más allá de la posición individual, que nos toca, pues, enfrentar y trabajar. Es cierto, hay unos problemas fiscales complejos de sostenibilidad de la propia sociedad, pero para mí eso significa un enorme e interesantísimo reto, enfrentar a esta edad junto con una generación, porque Mireia tiene razón cuando dice, Ashoka debe tener 40 y tantos años que entró en América Latina. Es decir, nosotros, esas personas que se reclutaron a los 30 años, ahora están en los 70 y pico, 35 años, y hay una generación de emprendedores sociales que dedicó su vida al emprendimiento social y que realmente enfrenta ahora, como lo decía Ricardo, con mucha sabiduría, nos toca reinventar, del mismo modo que inventamos el rock. Es decir, nos toca ahora crear una nueva narrativa, una nueva sociedad donde la longevidad es un problema, es decir, es un elemento que es muy bienvenido, pero que también trae una serie de problemas que hay que enfrentar. Enfrentarlo desde esta edad, con la sabiduría, con lo que hemos almacenado, no todos, hay unos que siguen siendo no sabios de todas maneras, pero la edad no te da sabiduría para nada. Pero si tú has venido, nosotros somos generaciones que hemos sido siempre luchadores. No mi generación, es decir, hay un individuo que le ha gustado siempre enfrentar los problemas. Nosotros somos de ese tipo de individuos. Y ahora se nos presenta un reto enorme. A mí me parece asombroso que en los objetivos del milenio no se tocó el tema de la longevidad por lo descuidado que ha estado. Ahora de repente nos cayó ¡pam! Como un baño de agua fría y decimos, bueno, hay que reaccionar. Y me encanta que me haya ocurrido a esta edad de la vida porque me da una motivación tremenda. Yo encuentro también fascinante lo que tú dices, porque además, por lo menos en Chile, hay muchos fellows que ya llevamos 30 años siendo fellows y no hay ninguno, incluso hay uno que tiene sobre 90 años, que haya, comillas, abandonado la causa. Y la causa creo que tiene que ver con la capacidad de incidir. Es decir, porque nosotros tenemos la convicción como generación que las cosas cambian, ¿cierto? O sea, porque no vivimos en el mismo mundo. Pensemos, por ejemplo, en el tema del género. ¿Qué manera de cambiar el tema del género a cómo lo vivimos nosotros en nuestra adolescencia? Y por lo tanto sabemos que sí es cosa de cambiar. Y sin embargo, la sociedad te pone la etiqueta de irrelevante, de invisible. A nadie le interesa tu opinión. ¿Por qué? Porque eres mayor. Entonces, creo que ahí hay una revolución de los mayores, como decíamos, que tiene que ver con, hey, nosotros vamos a seguir intentando aportar a la sociedad hasta el último suspiro, ¿no? Ese destino que tenemos, esa característica que tenemos, no la vamos a abandonar, porque el aseo de la identidad dice otra cosa. Claro, claro.